Los seres humanos buscamos respuestas a diversas preguntas. En el Colegio Salesiano hemos creado un espacio para resolver múltiples dudas. Las familias, los jóvenes y todos ustedes están invitados a reflexionar sobre los acontecimientos de la vida. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Salesianos Eje Cafetero, y en nuestro canal de podcast, Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida, y descubramos juntos las respuestas que se generan en nuestro ser. Estás escuchando Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. Quédate con nosotros. Hola a todos nuestros queridos seguidores de nuestro podcast Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. Me siento de verdad muy feliz de podernos encontrar en este día maravilloso en el que tengo a mi lado y detrás de cámaras, ahorita también las tendremos, a un grupo de exalumnos salesianos de aquí de nuestro colegio Salesiano San Juan Bosco de Dos Quebradas, a quienes he querido invitar desde hace algunas semanas atrás para que nos cuenten un poco de su experiencia, que nos hablen un poco de sus vidas, pero sobre todo cómo el carisma salesiano los ha marcado de tal manera que les ha enriquecido en su vida personal, en su vida académica, en su vida profesional, y cómo les ha ayudado también a poder afrontar los avatares que se nos presentan a diario. Entonces, primero aquí en la mesa tenemos a Kevin y a Sebastián. Muy buenas tardes, días, noches para los que nos escuchan. ¿Cómo están? Hola, padre, ¿cómo está? Yo muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No, es con mucho cariño. Kevin, ¿cómo estás? Bien, padre, muchas gracias por esta invitación tan especial y de volver aquí a esta institución que nos vio crecer. Me encanta. Muy bien, yo simplemente hoy iba a hacer la introducción, pero de verdad que quiero darles realmente el espacio a ustedes y a nuestras otras 3 invitadas, también exalumnas, para que nos cuenten. El tema es este: cómo los valores, la disciplina y la exigencia salesiana, de la cual de pronto cuando estabas en el colegio renegabas, te ha servido para afrontar las dificultades de la vida, de tu vida personal, de tu vida académica y de tu vida profesional. Cada uno pues desde su experiencia, y que nos ayuden a enriquecer, sobre todo a recomendarles, a recordarles o a compartirles a nuestros estudiantes actuales, a sus familias y a los otros exalumnos que de verdad llevar el carisma de Don Bosco en el corazón nos hace ser amigos siempre y de verdad salesianos toda la vida. Entonces, vámonos a una pausa y enseguida regresamos con nuestros invitados especiales. ¿De qué te gustaría hablar? Estamos para escucharte. Yo soy Caterina Rojas y estás escuchando Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. Bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast. Me encuentro con mis compañeros Sebastián y Dana. Dana, bienvenida a este podcast. Nosotros somos la promoción 2018 y entonces mi nombre es Kevin y bueno, vamos a seguir con este podcast. Bueno, mi nombre es Sebastián Montoya. Como ya dijo Kevin, soy promoción 2018, promo 58, y los tres somos de la misma promoción, ¿no? Bueno, yo saludo especialmente a todos los que nos están escuchando en este podcast, Amigos Siempre, Salesianos Toda la Vida. Me siento muy honrada de poder estar aquí y dar mi experiencia desde una posición como exalumna salesiana. Es muy curioso porque los tres nos reencontramos aquí en prácticas, pues aquí estamos finalizando las prácticas profesionales. Estudiamos juntos, realmente en la universidad nunca nos relacionamos mucho, en el colegio creo que menos, pero ahorita como que reencontrarnos en este proceso y vivir el proceso juntos fue interesante. Y lo más chistoso de todo es que nosotros somos de diferentes grados, 11.1, 11.2 y 11.3. Sí. Entonces fue algo muy curioso porque, fue algo sorprendente que nos encontráramos los tres por casualidad del destino, algo así, encontrarnos aquí nuevamente haciendo prácticas de la misma carrera. Yo creo que todos teníamos una percepción distinta después de salir del colegio, como que nos dejó el colegio salesiano, y no solo el colegio, sino como toda la experiencia salesiana, lo que es el MJS y los salesianos en general, que en algunos de nosotros siento que cambió, en otros se reforzó, pero siento que el hecho de haber hecho las prácticas aquí no solo nos formó de manera profesional, sino que también de pronto como que nos reingresó un poco en la vida salesiana algunos, y en otros de pronto nos continuó pues en este proceso que pues siento que no deberíamos dejar de lado. Sí, y lo que tú mencionas
acerca de esta reintegración que hemos tenido durante nuestras prácticas académicas es algo muy particular que los salesianos tienen o que la comunidad de por sí maneja muy bien, y es que nunca se deja de lado a aquel compañero, aquel amigo, que si mucho pues cruzamos unas cuantas palabras ahí por los pasillos, pero que de alguna manera lo vemos como un amigo, como una persona a la cual podemos contar, que si lo vemos en la calle podemos saludar, porque nos identificamos como salesianos y nos sentimos orgullosos de sentir los colores de nuestro colegio. Y de tener presente la frase clave que es amigos siempre salesianos toda la vida. Sí. Entonces, pues es algo muy bacano y muy espectacular. Además de que, digamos que no solamente hablando desde el tema de amistades y eso, sino como desde lo que nos aportó el colegio, pues digamos que ha sido como una parte muy importante, porque creo que a nosotros tres que hemos estado pues como en la parte de comunicación social, nosotros hemos visto como ese crecimiento y que nos ha aportado el colegio en muchos casos, porque por ejemplo, desde mi parte yo era una persona que escribía mal, no sabía tildar, no sabía hacer nada, pero Gloria ahí insistiéndole a uno fuertemente, dándole esas notas. Normas APA. Entonces creo que eso fue como la parte que nos hizo como decir, bueno, yo soy bueno para este lado, o yo me puedo inclinar para este lado, ¿por qué no nos metemos a la comunicación? ¿O por qué no nos metemos a tal parte? Entonces es un aspecto muy chévere. Yo me acuerdo que yo sufrí mucho con las normas APA con Gloria. Yo creo que todos. Ay, ¿por qué molesta tanto con eso? Y varias trasnochadas, algunas frustradas con muchos trabajos. Un trabajo que yo decía, este trabajo que es espectacular. Uno. Sí pasaba. Y justamente son esos tipos de trabajos que uno dice, gracias por habernos exigido en ese momento, porque cuando nosotros llegamos a la universidad, habían personas que estaban muy quedadas en ese tipo de cosas. Y gracias, por ejemplo, a las enseñanzas que nosotros tuvimos aquí en el colegio, nosotros pudimos tener como un pie más adelante que el resto. Pienso yo, desde una perspectiva, desde la comunicación social y el periodismo, y toda la expresión escrita, oral, gramática, que nos exige a nosotros como periodistas. Entonces, de cierta manera nos ayudó mucho el colegio como a afianzar todos estos conocimientos y desarrollos que no solamente sirven para comunicación, sino para la vida. Sí, yo siento que, digamos, más específicamente en el área nuestra, que siento que de las materias que se ven en el colegio, la que más de pronto nos pudo aportar fue el lenguaje. Hacían actividades muy chéveres y que realmente nos servían mucho, los discursos, el hecho de imitar un discurso famoso y luego crear el discurso nuestro, las obras de teatro, cuadros vivos y muchas cosas, exposiciones, exámenes y muchas cosas que realmente nos formaron, nos hicieron de pronto un poquito más fuertes y con un poco más de competencia en estos aspectos, y siento que es importante. Yo creo que una de las partes que a mí más como que me esforzó a superarme a mí mismo fue la del plan lector. Porque yo en el plan lector era muy malo, yo llegué a sacar notas terribles, horribles en ese plan lector. Y ahora que lo veo, cuando, por ejemplo, nos ponían trabajos de libros y todo eso, uno ya lo lee como rápido, uno ya entiende cómo son los niveles del lenguaje que uno interpreta, los niveles de interpretación del lenguaje, y uno es, wow, sin los conocimientos que Gloria o que el colegio no nos dio, que nos dio, imagínense, donde no los tuviéramos, estaríamos fregados. Es que renegamos mucho. En el colegio renegamos mucho de muchas cosas. Como ya dije antes, nos frustramos. Incluso hasta lanzamos uno que otro madrazo a algunos profesores. Y en el momento no lo entendemos, pero siento que después es como, venga, pues valió la pena todo eso porque me hace una persona más competente y más capaz de muchas cosas. Sí, total. Y no solamente pasa como, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando comunicación social, periodismo, sino también todas las experiencias que tuvimos con los demás docentes que nos hicieron retar a nosotros a sacar adelante nuestro año electivo. Entonces, de cierta manera es también agradecerle a esas personas por salirnos de esa zona de confort en la que nosotros estábamos y decir, bueno, si yo me considero bueno en esto, pero también tengo que responder por 11 materias más. Entonces, era un nivel académico muy pesado, pero que de cierta manera nos ayuda a nosotros a saber cómo va a ser la vida a nivel general después del colegio. Es una etapa totalmente diferente a lo que nosotros vivimos hace 5 años atrás cuando estábamos aquí con el uniforme puesto. ¿Y qué fue eso que vivimos en el colegio? Por ejemplo, una cosa que a mí me aportó mucho fue el trabajo de Gloria, que fue la reseña de una película llamada Guernica. Sí.
ese trabajo me impactó mucho porque yo soy muy amante del cine y me encanta todo el tema de este. Entonces, cuando yo nos puse a hacer esa reseña, le metí la ficha, saqué una nota y a partir de eso fue que yo como en Twitter ya decía como no, yo ya me siento capaz para... Sí, en Twitter yo me siento capaz como para hacer una reseña y mandarla y que la gente vea esas cosas. Entonces yo digo, es chévere que no solo eso le aporte a uno a nivel profesional y académico, sino a nivel personal y que uno ya pueda seguir utilizando esas cosas a su favor. Porque, por ejemplo, las personas tímidas con el discurso o con exposiciones o con, por ejemplo, los bailes que hacían en el Coliseo, cosas así. O sea, son cosas que uno dice como, "Ay, qué pereza", pero toca. Y luego ya uno... Nota. O sea, sí, por la nota. Entonces, Para pasar inglés. para pasar comportamiento, ¿no? Entonces, uno ya dice como, eso son cosas que qué pereza, pero ya cuando uno después como ya aprende a liberarse, como a hacer cosas diferentes, uno dice, si algo de que algo sirvió, a pesar de que uno renegaba, existe para toda la vida y perdura. Venga, hablando de bailes, yo me acuerdo mucho en noveno que yo nunca he bailado. Que también bailó, ¿cierto? No, yo no bailo. Fue horrible, yo no sé por qué resulté metido. Y eran unos ensayos de muchas cosas. Y al final, siento que lo hice bien, siento que me ayudó mucho también a librarme un poquito más y a perder un poquito más la pena. Hay una frase que dice, se mueve más un alcácer en una mazamorra que tal persona. Entonces, pues digamos que yo soy muy penoso para bailar y yo no soy tan suelto. Entonces, pues digamos que el hecho de hacer esas cosas en el Salesiano, que a uno lo inviten a participar y que uno digan como, bueno, por lo menos vaya, métase, inténtele a ver para sacar algo de ahí. Eso le ayuda mucho en cierta parte. Bueno, chicos, me encantó hablar con ustedes en este podcast y tener esas experiencias y esas anécdotas que nos recuerdan 5 años atrás de lo que fuimos y lo que seguimos siendo como salesianos. Pasa muy rápido el tiempo. Total, pero ahora yo quisiera escuchar la experiencia de otras muy buenas exalumnas que también tienen experiencias muy parecidas a la de nosotros. Así que vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con Amigos Siempre, Salesianos toda la vida. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Amigos Siempre, Salesianos toda la vida. Bueno, seguimos en Amigos Siempre, Salesianos toda la vida con las invitadas que les había prometido anteriormente. ¿Cómo estás? Quiero que te presentes a este podcast. Hola, mi nombre es Sofía, yo soy de la promoción 2020, la conocida como la promoción de la pandemia. Pero ¿por qué la promoción de la pandemia? Pues nosotros nos tocó esa época difícil de la transición, cuando pues se dio toda esta situación difícil de la pandemia por COVID-19, que nos tocó las clases virtuales, todo virtual. En ese entonces pues me tocó ser la personera virtual del Salesiano. Entonces, pues sí, por eso. Yo quiero preguntarte, ¿no fue un reto muy grande ser personera en un ambiente muy tecnológico, muy de estar en las casas? ¿Cómo fue tu experiencia? Digamos que no solamente fue muy difícil, sino que fue un asunto muy frustrante, porque claro, o sea, y no solamente en tema de personería, nosotros teníamos como un plan, unos proyectos. Me acuerdo mucho que la semana antes de que pues se cerrara todo, yo me había sentado con el padre Juan Diego en la oficina, me regaló un cronograma de pastoral y teníamos la cantidad de actividades para todo el año. O sea, ya el plan de proyectos de personería estaban hechos para todo el año. Y cuando llega esta época, pues, de que cerraron todo, de que hay un virus y todo esto, la frustración para mí fue terrible. O sea, eso a mí me destruyó completamente, y no solamente hablemos de personería, sino también del grado 11, que pues para todos, yo creo que siempre en el colegio, específicamente en el Salesiano, que el grado 11 se vive como de una manera tan especial, fue para toda mi promoción, diría yo. Y pues hablando en el caso personal, fue muy difícil, muy doloroso, muy, ay, Dios mío, como ¿cuándo vamos a volver? Todo el mundo era ¿cuándo? Pero pues también de ahí logramos sacar muchas enseñanzas, y yo ahora miro para atrás y digo, así tenía que ser para que yo aprendiera y para que muchos de mis compañeros aprendieran a valorar muchas cosas, y para que los que vinieran de ahí hacia adelante, las siguientes promociones, lograran aprender o a valorar ese tipo de cosas que se viven presenciales, que a nosotros no nos tocaron, que por alguna razón del universo no nos tocaron. Dios no nos tenía preparados para vivir esas cosas o algo por el estilo, pero nos enseñaron bastante. Bueno, Sofi, también queremos conocer
a esta nueva exalumna que nos acompaña. Quiero que te presentes a este podcast, Amigos Siempre, Salesianos Toda la Vida. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Sinceramente se siente un poco rarito, pero me uno mucho al tema de Sofi. El tema es que pues yo me gradué el año pasado, mi nombre es María del Mar, y lo que dice Sofi es totalmente cierto. Siento que mi promoción tomó en cuenta el ejemplo de la promoción de pandemia, diciendo, ok, ellos no pudieron, saquémosla del estadio nosotras. O sea, como vivir esa experiencia por los que no pudieron. Y yo puedo decir plenamente que viví la mejor promoción que yo pude haber vivido siempre. Los grados eran súper unidos, mi salón era increíble, cada clase no se volvía aburrida, sino que interactuabas más con las personas, sentías que no era solo un grado, sino que si éramos como una familia, en cierta forma. Y en sí el colegio, cuando yo volví después de graduarme, fue como, yo llegué donde el padre y yo no puedo creer que ya se haya terminado. Porque yo siento que 11 se vive como un abrir y cerrar de ojos, donde uno dice, no, falta mucho tiempo, faltan muchos exámenes, faltan muchas cosas, y en realidad de la nada ya tienes un cartón en las manos. Y de ahí el hecho de, bueno, ¿y qué sigue? Que es como el sentimiento que todos vimos el año pasado, como bueno, y los papás como, sí, la graduación, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer? Y uno como, uy, no sé qué decirte. Y en mi caso, digamos que el colegio a mí me entregó el hecho de soñar, porque yo llegué donde Octavio, que fue como para mí uno de los profesores más importantes, y le dije, profe, quiero estudiar astrofísica, y a mí física me iba horrible. Entonces yo perdiendo física con él, perdiendo física con Elkin, perdiendo química, perdiendo matemáticas, y Octavio simplemente me miró y me dijo, si tú crees que tú puedes, hazlo. Y yo, uy, entonces fue como, ok, hagámoslo. Y yo siento que es ese punto donde el estudiante logra encontrar lo que en realidad le apasiona, que es a lo que yo siempre trato de entrar cuando hablo con una persona que se está graduando o ya se graduó o está pensando en qué hacer con su vida. Es como, ¿qué te mueve a ti a despertarte cada día? Y siento que eso es lo que cambia el hecho del conocimiento. Entonces, digamos que yo me pongo a comparar los estudiantes de mi universidad con los estudiantes del colegio, y yo digo, parecemos más estudiantes de universidad nosotros que allá. Y mucha gente es como, no, es Estados Unidos, el sueño americano. No, porque sea otro país no quiere decir que sea más fácil, no quiere decir que entonces nosotros estamos, pero en la olla, o que nosotros no damos el nivel en cierta forma, sino que yo tenía compañeros que llegamos a primera clase de física y no sabían cuáles eran las leyes de Newton. Y yo, ¿qué? O sea, tú entiendes que estamos estudiando física, ¿no? Y la gente era como, no, pero es que eso yo no lo vi en el colegio. Y yo, ustedes tienen un año más y no han visto las leyes de Newton. O sea, ¿qué es esto? Y yo ahí mismo llamé al padre y llamé a Octavio y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no se da cuenta de lo que tiene, o como se vuelve una normalidad, nos acostumbramos a lo que pasa en nuestro entorno, cuando en realidad cada cosa que pasa aporta. Y yo en el colegio, la verdad, yo no era muy buena estudiante, que digamos, así como súper sobresaliente. Y cuando llegó a, pues digamos, este año, y le digo al padre, no, padre, me logré becar, todo el mundo era como, imposible. Y yo, sí, lo sé. Y siento que también es un mensaje que me gustaría dejar, en el hecho de que una nota nunca va a demostrar qué clase de persona eres. Nunca, 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 nunca. Eso no quiere decir pues que uno tire todo y, ay, es que no me conoces, entonces no sabes quién soy. No, sino que es uno coger lo que en realidad le apasiona, adueñarse tanto de ello y sacarla del estadio en cualquier cosa que uno haga. Porque yo, a pesar de que no era buena en física, yo le decía, profe, yo le resuelvo el examen si me lo pone con un tema de astronomía. Y me decía, hágale. Eso es todo, o sea, es el hecho de uno saber uno quién es para poder responder a las cosas que a uno le piden. Y siento que el colegio ayuda mucho en eso, en el conocimiento propio. Porque con muchos profesores siempre era, este trabajo es libre, hágalo con lo que usted quiere, hágalo con lo que a usted le apasiona, hágalo, apropiese de cada trabajo. Y siempre ha sido así, y siempre el proyecto final, no, que cada uno piense en lo que quiere hacer. Y uno no alcanza a dimensionar lo importante que es generar un proyecto. Y siento que el colegio a uno le deja como, genera tu proyecto. Sí. Y bueno, yo quisiera hacerles una pregunta en relación con lo que mencionaba María del Mar, y es el tema
de qué es lo que les ha enseñado el colegio salesiano y qué han implementado ahora en su vida universitaria. ¿Qué es ese factor diferenciador que los hace a ustedes totalmente únicas, que el resto de personas quizás no tengan como que esas habilidades o esas destrezas para destacar como ustedes lo han hecho? Bueno, mira, yo creo que son demasiadas como para contarlas todas. Yo podría mencionar, comencemos por ejemplo con la exigencia que tiene el salesiano. Uno ya estudiando en este colegio siente la presión universitaria sin saber que la está sintiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba como en, noveno, cuando escuché por primera vez, octavo más o menos, escuché por primera vez hablar de Daniel Martínez, de todos los profesores de 11 que tiraban muy duro y todo esto, y yo me acuerdo que me contaron que Daniel era horrible, que Daniel qué miedo, que Daniel esto y que Daniel lo otro, y yo me predispuse tanto cuando llegué a décimo a ver clase de química con él, que yo me acuerdo que llegué el primer día al salón, y yo a ese señor lo miraba y era así, y yo temblaba, y yo decía, Dios mío, qué susto, voy a perder por primera vez química, no puede ser, y a mí me iba muy bien en química, me gustaba mucho, pero cuando llegué yo dije, no, ya aquí fue, y de hecho uno conoce y dice, este señor no es un ogro, este señor trata de formarlo a uno como verdaderamente es, y es de los profesores que yo digo hoy en día, gracias a la exigencia que tiraba Daniel en las clases, es lo que logra que yo hoy en día tenga capacidades, por ejemplo, para pues enfrentar la vida universitaria de una manera, digámoslo entre comillas, más suave. Yo estoy estudiando 2 carreras. Yo estudio Derecho y Diseño Crossmedia en las noches. Y todo el mundo, cada vez que yo cuento eso, me dicen, ¿qué? 2 carreras, ¿cómo hace? Y yo digo, ¿cómo hace? No, o sea, yo ya sentía una exigencia en el colegio lo suficientemente fuerte que me dio las bases para poder hacer lo que hago en este momento. Otra de las cosas que yo siento que más he tenido o he sacado de la enseñanza salesiana es el tema de que no nos enfocamos únicamente en lo académico, lo que tú decías ahorita. Cada uno tiene sus gustos, sus maneras de destacar de diferente forma, algunos en el deporte, otros en el arte, y aquí tenemos la posibilidad de irnos por cualquiera de esas ramas. O sea, si a ti te gusta, claro, obviamente siempre hay que responder por lo académico, pero si a ti te gusta el deporte, hay manera de desarrollar tu talento en el deporte. Y de hecho fue aquí en los MJS, en las actividades que hacíamos, que descubrí que me apasionaba mucho el tema de la emisora, por ejemplo, que yo estaba metida en el MJS de la emisora. Ahí fue que me di cuenta que me gustaba mucho editar audio, que me gustaba mucho hablar, que me gustaba mucho diseñar y todo este tipo de cosas que fui descubriendo gracias a las bases que me daba el colegio. Bueno, María del Mar, no sé si tú tengas una experiencia también por contar, por ejemplo, desde la astrofísica, ¿qué bases a ti te dio el colegio salesiano para, por ejemplo, entrar a esa carrera? Nos contabas que eres becada, ¿cómo conseguiste y qué factor o qué herramienta te dio el colegio para tú decir, es que yo soy becada de una universidad de Estados Unidos en astrofísica? Un orgullo que me imagino que debes sentir no solamente tú, tus padres, sino toda la comunidad educativa salesiana, de que los exalumnos están triunfando no solamente nacional, sino internacionalmente. Cuéntanos cómo es eso. Uy, ok. Es que lo mismo que Sofi, son demasiadas cosas que siento que cada enseñanza, por más minúscula que fuera, fue formando el carácter de cada uno de los estudiantes. Y en mi caso, a mí siempre me quedó marcada la Semana de la Ciencia, donde literalmente yo era como, sí, pues una semana donde tú tienes que hacer proyectos por pasar la materia, y mucha gente lo usaba así, era como, no, me voy a matar en el proyecto y paso. Por unas décimas. Exacto, por unas décimas y paso raspado. Y yo le dije a mi mamá como, ok, ¿por qué no lo intentamos? Porque no sé, como que en ese entonces me había obsesionado con series como de ciencia y todo esto, y yo dije, no, pues hagamos algo chévere. Y yo veo una bicicleta. Y yo, ¿qué se puede hacer con una bicicleta? Y llegué y puse como un sistema que se prendiera si tú pedaleas. Y yo, listo, tienes internet mientras haces ejercicio. Yo le dije, profe, le estoy dando todo. Y el profesor fue como, ok, entonces ve a exponerlo. Y yo, no, ¿cómo voy a exponer pues un proyecto así? Me dijo, no, dale, tú puedes. Entonces yo empecé a exponer el proyecto. Y como la reacción de la gente cuando tú le hablas de ciencia, pero muy bajado a lo cotidiano.
Era como, sí, esto es un sistema eléctrico de ta, 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 ta. Claro, tú decías eso y era la gente como, no te entiendo, pero tú se lo bajabas a una dimensión más común, como más normal para ellos y eran como, wow, qué increíble. Y yo dije, qué chévere. O sea, como qué chévere el uno ser ese traductor entre la ciencia y una persona que no conoce de ciencia. Entonces fue como, ok, me está gustando esto. Y después de esa semana de la ciencia llegó el Día de la Mujer en la Ciencia. Y yo, ¿qué es eso? Cuando voy a una de las exposiciones que tenemos muchísimas mujeres que han aportado en la ciencia y yo nunca había escuchado sus nombres. Y yo dije, listo, quiero ser una de esas personas. Entonces, yo sé que suena como muy, no sé, como muy, yo puedo. Pero yo siento que me marcó demasiado el escuchar historias de mujeres que se mataron en ciencia y nunca, como que yo nunca las había sonado, pues como oído o algo por el estilo. Y que cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, no, mamá, quiero estudiar ciencia. Mi mamá me miró con una cara de, ¿qué? Y yo, sí, mami, sí. Y era como, no, biología marina, que es lo que estudia toda mi familia. Y yo, no, astrofísica. Y me dijo, ¿y eso qué es? Y yo, no sé, ma, pero yo me voy del país. O sea, claro, mi mamá como, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú cómo te vas a ir sola? Y yo le conté como ese deseo a 2 profesores. Y los 2 me dijeron, hágale. No sé cómo, pero hágale. Y yo, listo. Y el colegio tiene muchas cosas que le brindan al estudiante a abrir la mente. O sea, no es como 4 paredes donde acá tienes que estudiar, acá te tienes que formar, acá tienes que vivir, sino que siempre los profesores tienden a ponerte en un sector más arriba, como no quedarte conforme. Y eso ayuda demasiado y eso me ayudó mucho en mi momento porque yo dije, no, pues la UTP, pero no hay astrofísica. Entonces yo dije, no, entonces, ¿qué hacemos? Y llega de la nada este proyecto de NASA que tenía el colegio de llevar estudiantes a NASA y yo, no, qué locura, la plata. Y yo dije, no, mami, no, el universo de la vida no quiere que yo estudie astrofísica. Y fue como, no, trabajemos. Yo trabajé, vendí cosas, hice de todo en esos meses y logré irme a NASA con mi mejor amigo. Fuimos a NASA, solo fuimos nosotros 2 porque estaba iniciando pandemia, pues ya estaba como pasando lo de la pandemia y todo el grupito no pudimos ir, entonces solo fuimos nosotros 2. Y yo puedo decir que es la mejor experiencia que el colegio me pudo haber dado en mi vida. Yo llegué a NASA y yo no podía creer lo que yo estaba viendo, y era como, es que es NASA, o sea, ¿tú entiendes que es NASA? Y la gente te recibía súper amable, no, qué proyecto, yo no sé qué, y yo dije, no, listo, vamos a ir a un museo, yo no sé qué. Ahí comenzó como el martirio de toda la semana. Y esa exigencia que el colegio da, yo siento que presta mucho al hecho de tú ponerte un nivel más alto y querer alcanzar cosas que de pronto nadie ha hecho. Total, me encantó haber escuchado las experiencias y las anécdotas tan bonitas que tienen de este colegio tan amado por todos, que es el Colegio Salesiano. Pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estás escuchando Amigos Siempre, Salesianos Toda la Vida. Quédate con nosotros. Bueno, y continuamos en este podcast, Amigos Siempre, Salesianos Toda la Vida. Y yo creo que para finalizar, les queremos dejar la reflexión de que vivan el hoy, vivan la época del colegio, a los estudiantes que aprovechen todas estas cosas que les brinda el colegio, los buenos días, los eventos culturales, los espacios que tiene el colegio que realmente uno llega a añorar cuando ya está en la época de universidad o ellos que ya van para su época profesional. Y pues vívanlo. Yo sé que es tedioso que a uno le diga aprovechelo y que mañana no les dé pereza madrugar, sean felices viniendo a hacer lo que hacen acá, que realmente uno lo extraña después. Y bueno, yo como salesiana me llevo en el corazón la disciplina. ¿Ustedes qué se llevan? Yo me llevo alegría. Yo me llevo la pasión por lo que hago. Yo me llevo el trabajo en equipo. Yo me llevo la resiliencia. Y todo esto porque somos amigos siempre salesianos. Muchas gracias. Muchas gracias.